la palabra del Señor para esta tarde se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, verso 2, y le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Mis hermanos, en esta tarde hemos tomado un verso del capítulo 14 de Números, y la verdad que analizando esta palabra quisiera centrarme en un punto que dice que el pueblo de Israel se quejó, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. La queja, mis hermanos, quisiera centrar un poquito el mensaje de esta tarde. Y la verdad, mis hermanos, que la queja se ve como algo muy cotidiano en el mundo, incluso en los mismos cristianos, pero la palabra del Señor dice que lo debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Eso está en Filipenses. Pero la verdad que vemos, mis hermanos, de que en este capítulo 14 de Números, el pueblo de Israel se estaba quejando no solamente contra Moisés y Aarón, sino contra Dios. Como le decía, la palabra del Señor dice: hacer todo sin murmuraciones y contienda. Y analizando, mis hermanos, esto que es el quejarse, mis hermanos, esto lo vemos en la cultura moderna. Y la verdad que si analizamos un poco el tiempo de ahora, mis hermanos, el mundo actual podríamos decir que tiene una forma de vida quizás de las más confortables o cómodas que ha existido en todos los tiempos. Esta cultura o este tiempo, las personas de este tiempo tienen un acceso a una vida mucho quizás más próspera que hace 50, 100 años atrás. Y estamos viviendo una historia, mis hermanos, de la humanidad, donde todo se ha ido mejorando. En general, las personas, mis hermanos, tienen las necesidades básicas cubiertas. Me refiero a vestimenta, alimentación. Incluso se tiene acceso a otro tipo de necesidades que no son las básicas. Y el hombre ha crecido en economía, pero, mis hermanos, si nos ponemos a analizar, al parecer, mientras el hombre más recibe, más descontento se ve. Y cada generación que pasa, mis hermanos, se queja y muy pocas veces se sienten satisfechas. Si nos podemos mirar, nos ponemos a analizar la sociedad actual, esta generación que incluso en el mismo verso de Filipenses que le decía hacer todo sin murmuración y contienda, dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. El Señor, cuando habla de esta generación, dice que es una generación maligna y perversa porque está en una constante queja. Siempre se está quejando esta generación de su vida, de lo que le pasa, y no se sienten satisfechos. Y probablemente, como le decía, en estos tiempos donde el desarrollo ha logrado el estado más confortable en la historia, por decirlo de alguna manera, estamos presentes al mismo tiempo en la sociedad más insatisfecha que ha existido. La verdad que incluso lo vemos esto en los medios, donde los medios siempre nos presentan un modelo de vida que incluso en muchas ocasiones es prácticamente inalcanzable. Los plantean sueños de vida, los comerciales, los programas de las películas de Hollywood. Todo nos presenta un objetivo de vida que es un objetivo casi, como le decía, inalcanzable, pero la sociedad como que busca eso como el objetivo supremo de su felicidad.
Pero así todo, sigue aumentando la insatisfacción. La gente nunca está conforme. Incluso lo vemos en los jóvenes, que podría yo nombrar un poco esta generación joven. A mí me pareció tan violento lo que sucedió hace algunos meses atrás en este país, en Chile, donde multitudes de jóvenes, y digo jóvenes porque la gran mayoría de las personas que acudía a unas protestas de queja, marcando la palabra queja, la gran mayoría eran jóvenes, jóvenes que van a reclamar al sistema porque no se cumplen sus exigencias, no se cumplen sus exigencias. ¿Y por qué nombro a los jóvenes? Porque vivimos en una generación maligna y perversa, como dice la Escritura, pero esto se hace de notar más en los jóvenes. Estos jóvenes, mis hermanos, que se reunían en masa en las calles y exigían y se quejaban. ¿Pero por qué pasa esto en los jóvenes? Lamentablemente, mis hermanos, esto pasa en la generación joven por culpa de los padres. ¿Y por qué digo culpa de los padres? Porque los padres han sido una generación que se ha encargado de cumplir todos los caprichos que quiere el niño. El niño quiere esto, el padre se lo da. El niño quiere esta otra cosa y el padre está ahí dispuesto incluso a sacrificar otras cosas con tal de mantener satisfecho a este niño lleno de caprichos y deseos. Y lamentablemente el joven no crece y no madura. Y eso es lo que vemos, mis hermanos, en la sociedad. Una sociedad inmadura, sin crecimiento. Sin crecimiento, no quiere responsabilidades de empleo. Es tan cotidiano que un joven dice, eh, y esto me van a pagar. Tan poco, no quieren un matrimonio, no quieren familia. Y yo digo, han cambiado mucho los tiempos, mis hermanos, porque antiguamente, y digo antiguamente y no mucho tiempo, alguien tenía un trabajo y decía, que bueno, pude encontrar trabajo, pero ahora no, dicen, no, no quiero ese trabajo, no quiero horario. Dicen, ojalá trabaje pocos días, pocas horas y me paguen mucho. Porque esta sociedad se ha formado a base de la queja y el capricho. Y los padres, con tal de evitar un conflicto con sus hijos, le conceden todo. Y vemos esa violencia terrible, mis hermanos, que a mí me sorprendió, la verdad, que hayan quemado gran parte de la ciudad, del metro, de buses quemados, mis hermanos, propiedades públicas y privadas, todas rayadas, quemadas, y eso es por esta sociedad o esta generación maligna y perversa, mis hermanos. Estamos frente a una generación terrible, y Dios nos ayude a nosotros a ser distintos, a ser distintos. Debemos resplandecer como luminaria, mis hermanos, no ser como esta sociedad. Y lo peor de todo, mis hermanos, este joven le ha metido toda esta invención plástica de una vida de mentira, una vida hollywoodense, una vida marcada de éxitos. Y la verdad que pasa el tiempo, el joven se va poniendo viejo y empieza una insatisfacción, se empieza a frustrar, le empieza a venir la ansiedad porque pasan los años y empieza a quejarse, empieza a molestarse y más encima la vida se acorta y comienza a morir porque se tiene que cumplir lo que dice su palabra. La Biblia, mis hermanos, dice en Job capítulo 14, en el verso 1, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, porque el Evangelio no es un vendedor de una vida mentirosa y plástica. La vida habla de la realidad del hombre, que el hombre apenas nace, nace para morir y es corto de día. Y en esos pocos días que vive está hastiado de sinsabores. Pero vivimos en una sociedad que piensa que todo esto debe mejorar y va a mejorar. Recuerdo, mis hermanos, que el año pasado se estaba discutiendo en el Congreso una ley acerca del salario mínimo. Y el gobierno hizo una propuesta y dijo, el valor del salario mínimo debe ser de 300.000 pesos.
Y vino la oposición y dijo, no, debe ser de 500.000 pesos. Y la verdad, mis hermanos, que yo pienso que si, aunque le hubieran puesto 3 millones de pesos, hubieran destruido todo igual, porque hay algo que está insatisfecho en el hombre que no tiene fondo y que no hay nada que lo pueda llenar que sea de este mundo, porque el hombre tiene un vacío terrible. Y la verdad, mis hermanos, que el mundo que no conoce a Dios es un mundo infeliz porque tiene un vacío en su corazón que no lo puede llenar con nada ni con nadie. Nada puede llenar ese vacío, ni el dinero, ni el gobierno de turno. Cualquier cosa que se le proponga al hombre para su felicidad no lo va a satisfacer. Y yo estoy hablando del mundo, mis hermanos, de esta generación perversa, pero hay que preguntarnos a nosotros si es que realmente somos cristianos. ¿Somos tristes como el mundo o somos alegres? Y digo, cualquiera sea la situación, porque seamos pobres o ricos, ¿cómo somos? ¿Cómo se siente usted? Este es el análisis. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente triste o feliz? Y en Filipenses 4:11, que es una carta del apóstol Pablo, escrita para la iglesia del Señor e inspirada por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, verso 11, dice: no lo digo porque tenga escasez. Él no está hablando que él lo dice porque sea pobre, porque aquí tampoco uno se siente feliz por ser pobre, por ser rico, porque incluso hay algunos que le echan la culpa a la riqueza de su amargura. Si usted piensa así, está equivocado. El problema es usted. Y si usted le echa la culpa a su pobreza, de su amargura, también está equivocado. Y leyendo Filipenses 4, verso 11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice, a contentarme. Pablo lo está escribiendo de la cárcel y él es una persona contenta. Yo pienso que uno se acercaba, si es que estuviera el apóstol Pablo en la cárcel, a pesar de todos los problemas que él tenía, yo creo que él era una persona extremadamente feliz, porque él era un cristiano verdadero, no era un cristiano falso, él era un cristiano feliz. Y cualquiera sea mi situación, decía Pablo, he aprendido a contentarme. Y en el verso 12 dice, sé vivir humildemente, sea mi, sé vivir contentamente, humildemente, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En cualquier situación, el apóstol Pablo dice, estoy contento, estoy contento. Pero yo al principio de mis palabras decía que el mundo comete este pecado aberrante de quejarse contra Dios, y peor aún, yo veía que hermanos iban a esas situaciones de queja, en esas multitudes que destruían todo lo que se les presentaba a su paso y iban supuestos cristianos hijos de Dios en ese camino oscuro. Y yo digo, la iglesia tampoco está exenta de este terrible mal que es quejarse. Somos tan quejumbrosos, hermanos, y no nos damos cuenta. En Santiago capítulo 5, verso 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Y digo, la iglesia tampoco está exenta de este mal pecado, porque incluso dentro de la iglesia se presenta la queja. Están descontentos algunos porque la iglesia no le agrada a sus hijos y ellos van solos los padres a la iglesia y dicen, no hacen un servicio para que mi hijo venga y no le agrada venir a la iglesia. Y nos quejamos, mis hermanos, le echamos la culpa a la iglesia de que nuestros hijos no asistan a Dios. Y siempre está en nosotros la justificación de la queja, y eso es un pecado. Eso es un pecado. Si su hijo no acude a la iglesia, es muy probable, y Dios nos ayuda a cada uno de nosotros, es muy probable que él no acuda porque usted no supo presentarle bien el evangelio. Y eso es tiempo de madurar, mis hermanos.
La queja es un signo de inmadurez. Como les decía, los jóvenes son inmaduros y se quejan. Y en ocasiones nos molestan aspectos insignificantes. Nos molestan los que el que preside la iglesia, el sistema de culto. Dicen, como el sistema de culto es aburrido, mi hijo se va, y viene esta queja, este mal de quejarse contra Dios, porque en el verso que leímos, mis hermanos, el pueblo de Dios no se estaba quejando ni contra Moisés ni contra Aarón, sino que se estaba quejando directamente contra Dios. Y yo estoy dando ejemplo, mis hermanos, de cuando nos congregamos en el lugar físico que es el templo, pero ahora estamos en otra situación imperante. Hay una extraña pandemia en este mundo y, y la verdad que se han hecho llamados a los hijos de Dios a congregarse en sus casas, porque la iglesia del Señor está en su casa en este momento. No estamos físicamente en el templo o en el local como día lunes, pero en su casa está su templo y yo le pido a Dios que esté en mi casa y esté en su casa, esté en su casa. Pero estamos viviendo una situación imperante, mis hermanos, donde se le ha llamado a usted de que lea un libro que se llama la Biblia. Y alguien dirá, ¿y de qué me sirve leer la Biblia si perdí el trabajo? Es una queja, hermano. Y tengamos cuidado con lo que decimos. Se le llama leer un libro y usted dice, ¿de qué me sirve? He perdido mi trabajo. Y uno lo llama y le dice, ora al Señor, ahí en su casa. ¿Y de qué me sirve orar? He orado todos los días y sigue ese virus en las calles, no puedo ni salir. No se queje, hermano. Ore al Señor, tenga cuidado y sigue la queja. ¿Y de qué me sirve privarme del pecado? El mundo no se priva y la pandemia es para todos. El llamado, mis hermanos, es a ser cristianos verdaderos, a vivir en santidad y nos cuesta tanto, mis hermanos. Y dice, y insisten estos cristianos y dicen, yo necesito una solución ahora ya, yo necesito alimento, yo necesito trabajo ahora ya, y está la queja. Y el pueblo de Israel se quejaba constantemente. En Números 14:4 dice, con respecto al pueblo de Israel, y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Estoy perdiendo el tiempo, alguien dirá. ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve privarme y vivir en santidad, privarme del pecado? Quiero designarme otro capitán, como dice en Números. Quiero volver a Egipto. Dios nos ayude, mis hermanos, porque la iglesia no está exenta de ese terrible pecado de quejarse. Incluso, mis hermanos, surgen muchas instituciones religiosas que con el bajar ese nivel de insatisfacción de estos falsos creyentes, utilizan psicología secular de la autoestima, o les ponen entretenimiento, les ponen espectáculos musicales, obras de teatro, festivales, para llenar ese vacío igual que el mundo, mis hermanos, porque incluso muchos que presiden organizaciones religiosas tratan de llenar ese hueco de la queja, ese espacio, porque no está lleno de lo que verdaderamente debe llenar a un cristiano. Y lo llenan con necesidades superficiales, con cosas plásticas, mis hermanos, cosas que no tienen profundidad. Y la verdad que mantienen a esa iglesia con entretenimiento, con show, porque no es una iglesia madura si es que son hijos de Dios. Y la iglesia está esperando un genio de la lámpara que esté al servicio de los deseos y los caprichos, como le decía. Los jóvenes están esperando los desechos y los deseos, que sus deseos se cumplan y sus caprichos. Y en la iglesia, al parecer es lo mismo. Asisten los hermanos y están esperando que aparezca el genio que elimine la pandemia y les genere trabajo y dinero, que cumpla sus deseos. Y los que tienen baja la autoestima quieren tener a un Dios que esté pendiente de ellos para que se sientan importantes. No somos importantes, mis hermanos.
Somos simples pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. En Judas 1:16 habla de este tipo de personas y dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, psicología de la autoestima, adulando a las personas para sacar provecho, solamente sacar provecho. Pero si analizamos, mis hermanos, este tema del quejarse, de las quejas, mis hermanos, están en el origen, en el principio de la humanidad. Esto lo vemos en el ejemplo de Adán. Adán estaba en la perfección, en el paraíso, y Dios, en su gran bondad, a pesar de que Adán lo tenía todo, dijo: Adán necesita una ayuda. Y Dios le proveyó una ayuda idónea y lo hizo dormir. Y creó Dios a la mujer. Y le dio un regalo Dios, porque Dios es extremadamente generoso. Dios es bueno y lleno de bondad. Él siempre da. Y le dio una mujer, le dio una esposa, porque una esposa es una bendición. Una esposa es una bendición porque le dio la esposa da hijos, y los hijos son una bendición. Pero muchas veces quizás usted se ha quejado contra su esposa o quizás contra sus hijos por el costo que le trae, porque somos quejumbrosos. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, verso 12, que cuando Adán había pecado y Dios lo estaba buscando y lo llamó, le dijo: Adán, ¿dónde está? Y él le dijo: ¿qué hiciste, Adán?, le dijo Dios. Y el hombre le respondió con una queja. Le dijo: la mujer que me diste por compañero me dio del árbol y comí. Y mis hermanos, vivimos en una generación tan maligna y perversa que nada agradece a Dios, sino que incluso las cosas que son bendición, una esposa, unos hijos, nos quejamos, mis hermanos. Somos nefastos, mis hermanos, somos nefastos, esa es la verdad. Somos unos desagradecidos. Incluso, mis hermanos, han surgido movimientos, o hay un movimiento que se llama el movimiento LBGT, que es el mismo pecado, quejarse. Cuando aparecen estos movimientos se quejan de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Por decirlo, le están respondiendo a Dios: yo nunca te pedí una mujer, tampoco queremos hijos, porque esta es una generación mala. Y como le decía, desde el principio el hombre se ha quejado. Incluso poco tiempo después, Adán con Eva tienen un hijo, dos hijos, Caín y Abel. Y sucede, mis hermanos, de que en esos tiempos donde recién estaba iniciándose el pecado, uno de los hijos de Adán, este hombre que se quejó contra Dios por su mujer, uno de ellos mató al otro hijo. Caín, el hijo mayor, mató a Abel. Y la Biblia dice que Dios empezó a buscar a Caín, y Dios es paciente, Dios sabía todo, Dios sabía que Caín había matado a su hermano, pero él lo busca. Y Dios lo ve y le dice: ¿por qué has hecho eso? Y Dios lo castiga, porque ni siquiera nos gusta el castigo, porque es bueno el castigo, es buena la disciplina, como dice la Escritura. Y Dios se acercó a Caín y le dijo que iba a andar deambulando por las tierras. Y Caín dijo: grande es mi castigo para ser soportado, porque somos quejumbrosos, mis hermanos. Imagínense, Caín era un asesino de su hermano. Dios debió haberlo mandado directamente al infierno, ni siquiera haber hablado con él, haber mandado a sus súbditos y haberlo tirado al lago de fuego. Pero Dios es paciente,
Pero ahí estaba la queja. Es uno de los pecados más graves, mis hermanos, como les decía, que el pueblo de Dios se queje. Y aquí entramos, mis hermanos, a lo que leímos esta tarde en Números 14, verso 2, y analizando la situación, incluso el viernes pasado nuestro pastor lo comentó, dice que el pueblo de Israel, cuando cruzó el mar y salió del cautiverio de los egipcios, pasaron al otro lado y llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Y ahí había agua, pero el agua era amarga. ¿Y qué pasó? Lo de siempre, hermano. Israel, el pueblo de Dios, se quejó. Como le decía, uno de los pecados más horribles es quejarse contra Dios. Y se quejaron porque el agua era amarga. Después faltó alimento. Y también se quejaron. Y Dios les daba todo, les endulzó el agua, les dio alimento. Pero seguían quejándose. Y cuando llegó el momento de llegar a la Canaán, a la tierra prometida de Canaán, dice la escritura, mis hermanos, que fue un grupo a ver esta tierra, y entre ellos iban Josué y Caleb. Pero cuando llegaron dijeron, allí hay gigantes, incluso se van a comer a nuestros chiquititos. Y frente a esta situación, entra la lectura, mis hermanos, que hicimos el día de hoy, y dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Esas palabras tan negativas, tan terribles del pueblo de Israel, porque ellos decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Por decirlo de alguna manera, ellos decían, no nos interesa Canaán, ojalá muriéramos en este desierto. La verdad que, mis hermanos, si somos, si miramos un poco la situación actual, estamos viviendo en un mundo desértico, y siempre ha sido así. Probablemente ahora con esta pandemia, esta debacle económica, se ve más el desierto, se ve más el desierto y se ve más la oscuridad de este mundo, pero este mundo, mis hermanos, siempre ha sido oscuro. Nunca ha tenido un carácter mejor. Y, y si de alguna manera usted se ha quejado, es importante que le pida a Dios misericordia. A Dios misericordia, porque muchas veces actuamos mal como este pueblo de Israel y provocamos a Dios. Provocamos a Dios en forma terrible, mis hermanos. Y si continuamos leyendo en Números 14:11, mis hermanos dicen, porque después de esta situación vino un castigo. Después de que dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, dijeron, el Señor habló con Moisés. El Señor llamó a Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y la pregunta es en esta tarde, ¿usted cree en Dios? ¿Creemos en Dios de verdad? ¿O tenemos un Dios para los caprichos? Y el Señor dice, ¿hasta cuándo no me van a creer? Esto está en Números 14:11, dicen. Y después dice Dios, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, y quisiera remarcar esta palabra, mis hermanos, señales, señales. Este verso 11 del capítulo 14 de Números habla de las señales. ¿A qué señales se refiere? Y esta es una pregunta que lo llamo a meditar, porque el Señor hizo muchas señales con el pueblo de Israel. Y alguien dirá, bueno, yo creo que una señal es que yo vi la noticia y hay 1 millón de desempleados, pero yo tengo trabajo todavía. Esa es una señal de que Dios está conmigo. Alguien dirá, bueno, yo estoy en mi casa, están todos mis hijos sanos, toda mi familia sana. Esa
es probablemente una señal de Dios para conmigo. Alguien dirá, bueno, está la crisis económica, pero los negocios siguen funcionando para mí, y esa sí es una señal de Dios. Hermano, si usted piensa así, está totalmente perdido. Y yo le diría, francamente, usted no entiende lo que es el Evangelio si usted cree que cuando Jehová o Dios habló con Moisés y le dijo, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿no me creen aún? Como le decía, si usted cree que por tener buena salud, a lo mejor no le ha dado este virus que anda dando vueltas, o no ha perdido el trabajo, o cualquier situación positiva, ¿usted cree que eso es una señal de Dios? Está equivocado, mis hermanos, porque la Biblia habla de las señales, pero no habla de señales terrenales. La Biblia está llena de señales, y quisiera leerle un par de señales nomás, porque son tantas que no alcanzaría el tiempo para hablar de las señales de ella. Una señal, y lo invito a mis hermanos a buscar en Isaías capítulo 9, en el verso 6. Una de estas señales que le habló Dios a Moisés, que se la había mostrado al pueblo, está en Isaías capítulo 9, verso 6. Si no la ha encontrado, puede escuchar. Dice, esta es la señal, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Puede ver la señal, mi hermano? ¿Puede mirar esa señal? ¿Puede ver usted al Dios fuerte, al admirable, al consejero? Y otra señal, mis hermanos. Juan capítulo 3, verso 14. Dice este verso tan conocido. Juan capítulo 3, verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermano, esa señal se refería a Jehová cuando habló con Moisés. ¿Entiende estas cosas, mi hermano? ¿O sigue provocando a Dios porque le molesta esta situación? Y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo la pandemia, Señor? Dice, quedé sin trabajo, está todo malo. ¿Entiende estas cosas? ¿Usted, usted ve las señales? ¿Es un verdadero creyente? ¿O provoca a Dios quejándose con él? Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Incluso, mis hermanos, en el Salmo 78, en el verso 40, habla de esta queja del pueblo de Dios cuando estaba en Israel. Las quejas de Dios contra Jehová. Y dice en el Salmo 78, verso 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. El yermo es una tierra desolada. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Por qué lo provoca, hermano? ¿Por qué provocamos a Dios? Él envió a su Hijo, mis hermanos, y no nos damos cuenta de las señales. No tenemos en ocasiones ninguna diferencia con el pueblo de Israel. Y lamentablemente esta situación, mis hermanos, fue castigada después de que el pueblo dijo, preferimos morir en Egipto, no nos interesa Canaán. En Números 14, en el verso 22 dice, ahí muestra el castigo de Dios hacia el pueblo. Dice, todos los que vieron mi gloria, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y la verdad que, mis hermanos, el Evangelio es por la fe. Si usted no cree en la señal del Hijo de Dios, va a venir un juicio y usted no va a ver la tierra prometida que Dios ha prometido en su escritura. Y, y, y mis hermanos, somos tan atrevidos, no comprendemos nuestra condición,
Dios nos perdone, Dios nos perdone. Yo he hablado un poco fuerte, pero la verdad, mis hermanos, en ocasiones creemos que tenemos nosotros cierta importancia frente a Dios. Nosotros nos creemos. No somos nadie, mis hermanos, menos para reclamarle al Señor nada, nada. Somos insignificantes. En Romanos capítulo 9, verso 20 dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Quizás usted ha altercado, mis hermanos, en esta situación, pero ¿quién es usted para altercar con Dios? La Biblia habla de un hombre, que incluso la Biblia habla muy bien de él, que era Job. Y la verdad que Job, siendo muy considerado por el Señor, él era una persona que incluso Dios se lo mostró a Satanás y le dijo, ¿no has visto a Job? Le dijo, mira cómo actúa. Eh, y por decirlo, el Señor sentía una satisfacción, un gozo de hablar de Job. Y Satanás le dijo, es que lo tiene todo bien, lo tiene todo bien, le ha ido todo bien, tiene bien a su familia, a sus hijos, su bienestar económico. Déjame tocarlo yo, le dice Satanás, y veamos a ver si sigue tan bueno. Y llevándolo al plano, mis hermanos, quizás varios de nosotros estábamos a lo mejor bien económicamente, la familia, pero por la situación a lo mejor vino la pandemia. Y a Job vino una pandemia, mis hermanos. Una pandemia atroz, sí, mis hermanos. Algo terrible. Algo terrible vino contra Job, mis hermanos. Perdió sus hijos, perdió sus bienes. Lo empezó a perder todo, mis hermanos. Incluso perdió a su señora. Perdió a su señora. Estaba solo este hombre, mis hermanos. Y después de ser ese hombre que Dios se gozaba en Job, incluso se lo mostraba como un ejemplo a Satanás, vino a Job, mis hermanos, la queja. Por decirlo, a este hombre que estaba casi en la perfección, vino este pecado tan terrible que es la queja. En el mismo libro de Job, capítulo 31, verso 6, dice, péseme Dios en balanza de justicia, péseme, o sea, péseme a mí. Y él empezó a altercar con Dios, porque vinieron sus amigos y le dijeron, Job, a lo mejor hiciste algo malo, por eso que estás tan mal. Y él dijo, no, péseme Dios en balanza y va a conocer mi integridad. Y ciertamente Job se sentía una persona, por decirlo, intachable. ¿Por qué había venido toda esta prueba contra él? Y a lo mejor él dijo, es injusto lo que me está pasando por mi integridad. Y Job era un pecador, hermano. Job era tan digno del infierno como lo es usted. Y a lo mejor usted o yo somos mucho más merecedores que Job de un infierno eterno. Porque nada merecemos frente a Dios. Aunque usted se crea la persona más íntegra, usted no merece nada. Pero Dios es grande en misericordia y gracia. Porque en el mismo libro de Job 38 se manifiesta, mis hermanos, la gracia del Señor. Como le decía, Job dijo, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Él le respondió a Dios. Dios podría haber tomado a Job, mis hermanos, y haberlo lanzado al infierno y olvidarse de él. Y hubiera sido lo más justo, porque Job era un pecador, mis hermanos. Él no merecía ni nada ni más que un infierno y una condenación eterna. Pero en Job 38, mis hermanos, aparece no un Dios castigador, sino el Dios de la gracia. En Job capítulo 38, verso 1 dice, al escuchar todas estas conversaciones y escuchar al mismo Job, dice la Biblia que Jehová respondió. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Se apareció, mis hermanos, un torbellino, por decirlo de alguna forma,
era el torbellino de la gracia, mis hermanos, porque apareció el amor de Dios frente a Job. Descendió Dios en forma de torbellino y empezó a hablar con Job, así como Dios quiere hablar con usted en esta tarde. Y en el verso 4 de Job 38 empieza a hablar con Job. Imagínese, hermano, Dios hablando con un ser humano. ¿Qué relación puede haber entre el santo de Israel con un vil pecador? Pero descendió el torbellino y empezó a hablar Jehová en el verso 4 y le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si es que tienes inteligencia. Hermano, ¿dónde estaba usted cuando el Señor hizo la tierra? Ninguna parte, hermano. Usted no es nadie. La segunda pregunta: ¿quién ordenó su medida? ¿Lo sabes? No tiene idea, hermano. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién midió la tierra cuando habla del cordel? Tampoco lo sabemos porque él estaba solo con su hijo. ¿Sobre qué estaban fundadas? Esto lo dice en el verso 6. Las bases de la construcción de todas estas cosas. ¿O quién puso su piedra angular? Y yo creo que Job, mis hermanos, agachó la cabeza y no hallaba qué decir. Nada, mis hermanos. Nada. Y nosotros no estamos en ninguna parte de esa creación. No estábamos cuando Él fundó la tierra. No estábamos cuando Él ordenó sus medidas. En ninguna parte. Pero este torbellino de la gracia, mis hermanos, empieza a hablarle a Job y le quiere decir que en realidad él no estaba en ninguna de esas cosas. Pero en el verso 7 del mismo capítulo 38 de Job le dice que sí estaba en una parte, porque el torbellino de la gracia se presentó frente a Job, mis hermanos. Se presentó la gracia y yo espero, metafóricamente, mis hermanos, que si aquí hay un inconverso, pueda el torbellino de la gracia entrar en su casa y decirle, como dice el verso 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Y aquí aparece Job, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mis hermanos, quizá no estuvimos presentes en el principio, pero estaremos presentes en ese momento cuando todas las estrellas del alba, que son los ángeles, se regocijaban junto a los hijos de Dios. Y ojalá usted esté entre esos hijos de Dios. En el Salmo, mis hermanos, 8, verso 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y ciertamente, mis hermanos, Jehová visitó a Job y el Señor nos visita a nosotros. Nada podemos decir, hermanos, solamente decirle a Dios: perdone, Señor, nuestro pecado. Y entra nuestra interrogante: ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan las cosas malas? En el libro de Lamentaciones dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Mis hermanos, está todo dentro del control de Dios. Nada se le ha escapado de sus manos. Pero ¿por qué nos quejamos, mis hermanos? ¿Sabe por qué nos quejamos? Porque hemos perdido el gozo. Ya no vemos bien las señales. No vemos, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, se nos nubla de repente. No nos acordamos de que nos redimió, mis hermanos. Y no nos acordamos, como dice en Isaías 53, que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Mis hermanos, la verdad que el quejarse es un pecado terrible. Es terrible, mis hermanos. Pero sí nos podemos quejar de algo. Pero no es contra Dios. ¿De qué nos podemos quejar? Salta la pregunta. Y esto está escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 39. Si es que puede, búsquelo. Lamentaciones, capítulo 3,
verso 39, para que sepa, mi hermano, de lo que sí puede usted reclamar y quejarse con mucha razón para que lo entienda. Lamentaciones capítulo 3, 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? O decirlo de una manera, ¿por qué se queja el hombre viviente? Y aquí va la respuesta, es lo que usted se puede lamentar o quejar. Laméntese el hombre de su pecado. Nunca nos quejamos de nuestro pecado, mis hermanos. Siempre creemos estar bien, pero la Biblia, mis hermanos, nos llama a lamentarnos contra nuestro pecado. Como dice el Salmo, contra ti, solo he pecado. Señor, láveme más y más de mi maldad. Límpieme de mi pecado. Eso sí, mis hermanos, debemos lamentarnos y debemos actuar, mis hermanos, no como el mundo, quejándose, lamentándose de su vida. No, mis hermanos, el verdadero cristiano debe ser una persona agradecida y contenta, como el apóstol Pablo, que era una persona, como le decía, extremadamente feliz, extremadamente contenta. En Filipenses capítulo 4, que es una carta también del apóstol Pablo, esta carta él escribe de la cárcel. Y él podría haber mandado una queja, una lamentación por estar en la cárcel nuevamente. Pasaba preso el apóstol Pablo, mis hermanos. Pasaba preso, pasaba encarcelado. Iba a una ciudad, lo metían preso. Esa era su vida, la cárcel. Esa era su habitación. Terrible, mis hermanos. Pero en esa angustia, mis hermanos, el Espíritu Santo actúa y en Filipenses capítulo 4 nos dice cómo debemos actuar como verdaderos cristianos. Y Pablo nos dice, inspirados por el Espíritu de Dios, dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez lo dice, y con signo de exclamación lo dice la Biblia: regocijaos. Y dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Debemos marcar una diferencia. El mundo se queja, mis hermanos. Dicen que van a dar un bono, es muy poco. Debemos ser distintos al mundo, mis hermanos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y continúa el apóstol Pablo y dice: el Señor está cerca. El Señor viene pronto, mis hermanos. Está muy cerca, y creo que esa es una razón más que suficiente de ser un hijo agradecido. Y continúa en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ser hijos agradecidos, como dice, acción de gracia. Para ir terminando, mis hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, hay una parte que el Señor Jesús se encuentra habían 70 varones, y el Señor les manda a hacer una tarea. El Señor Jesús, estando en la tierra, le dice a estos 70 varones, le dice: vayan a tal lugar, y le dice: sanen enfermos, le dice, hagan milagros, yo los estoy mandando, le dice, y echen fuera demonios. Y se fueron los 70, mis hermanos, y después de un tiempo volvieron los 70, y la Biblia dice que volvieron con mucho gozo con el Señor Jesús, y le decían: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y ellos venían con un gran gozo. Y el Señor les dice, en el verso 20 del capítulo 10 de Lucas, le dice: pero no os regocijéis, le dice, de que los espíritus se os sujetan. Y aquí dice: regocijaos de que nuestros nombres están escritos en los cielos. La verdad, mis hermanos, como decía Pablo, el cristiano debe ser una persona contenta y feliz, sin quejas, porque el Señor está cerca. Y como dijo el Señor Jesús: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La verdad que somos hombres, mis hermanos, somos débiles, pero deberíamos decir, como un buen cristiano:
a mí me tiene sin cuidado la pandemia y también me tiene sin cuidado el tremendo desastre económico que viene post pandemia, mis hermanos, porque mi nombre está escrito en los cielos y el Señor está cerca. Y para finalizar, mis hermanos, quisiera hablar del regocijo de nuestro Señor Jesús, porque justo después de estos versos, mis hermanos, de Lucas, en Lucas capítulo 10, en el verso 17 al 20, en Lucas capítulo 10, verso 21, habla del regocijo de nuestro Señor Jesús. Y la verdad que el Señor no se puede regocijar de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque Él lo escribió, mis hermanos. Él es el escritor del libro de la vida. Él escribió a los escogidos. Tampoco puede decir el Señor está cerca porque Él es el Señor, mis hermanos. Pero el Señor en Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso 21 dice, en aquella misma hora, ora Jesús y se regocijó en el Espíritu y dijo, y empezó a hablar con su Padre y le dijo, yo te alabo, Padre, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ojalá, mis hermanos, usted entre esos niños que el Señor le ha revelado estas señales para su gozo, mis hermanos, para su gozo, y que al Padre le haya placido a usted tomarlo en consideración para entrar en el camino del contentamiento y del regocijo, no en el camino de la queja, como el mundo y esta generación perversa lo tienen. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y para Dios sea la honra y la gloria. Mis hermanos, a continuación pasaremos al servicio de oración. Le voy a rogar a mi hermano Washington Pinto, si tiene a bien, guiarnos en la oración. Amén. Oramos al Señor, damos gracias por su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, muchas gracias. Gracias por su amor y su bondad. Y gracias por la paciencia también que ha tenido con nosotros, Señor. Porque desde que nacimos, Señor, hasta que morimos, Señor, somos quejumbrosos, Señor. Siempre estamos, Señor, quejándonos de algo, Señor. Nunca estamos contentos, Señor. Y eso es una realidad, Señor. Nosotros nos admiramos del mundo, Señor. Esta gente que sale, Señor, a protestar porque nada le conforma, Señor. Sin embargo, Señor, en nosotros, en forma personal, Señor, muchas veces, Señor, estamos en la misma condición. Lo peor, Señor, de todo esto es que nosotros, Señor, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, Señor. Y cada vez, Señor, que nosotros estamos desagradecidos, como decía el instrumento en esta hora, Señor, lo que hacemos es rebelarnos contra usted, Señor, porque encontramos que usted no hace las cosas bien, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Le rogamos, Señor, que en esta hora usted ponga en nosotros, Señor, gozo, Señor. Gratitud en nuestra vida, Señor. Si algo nos sale mal, Señor, ya no tenemos el mismo ánimo, Señor. Quizá muchos hoy día estén, Señor, quizá destruidos, Señor, con muy poca fe, Señor, a causa de todos estos acontecimientos, Señor. Pero nos olvidamos, Señor, que usted nos dijo que no nos dejaría y no nos desampararía nunca, Señor. Lo que pasa es su palabra, Señor. Hay muchos textos, Señor, que nos hablan, Señor, de la ingratitud de nuestro corazón, no de la ingratitud de ellos, de los que están en la Biblia, sino que de nuestra ingratitud. Señor, nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar, dice su palabra. Por tanto, si contentémonos con el vestir y el tener para comer, y eso es suficiente. Pero nuestro corazón, Señor, lleno de codicia, Señor, lleno de pecado, lleno de rebelión, Señor, siempre insatisfecho, Señor, como lo narraba, Señor, tan abiertamente su palabra en esta hora. No nos queda más que decir, Señor, que nos perdone por misericordia. Perdónenos, Señor, y ayúdenos, Señor. Perdónenos para poder ponernos a cuenta con usted, Señor, porque
Su venida está tan cerca, Señor. Su venida está tan cerca, Señor, y nosotros aún rebelándonos contra usted. Señor, le rogamos en esta hora, Señor, que esta palabra verdaderamente haga sentido a nuestra vida espiritual, Señor, que pueda hacer una obra esta palabra, y que cada vez que venga algo sobre nuestra vida, Señor, que nosotros a lo mejor nos incomoda, no la queremos, Señor, podamos pensar en esta palabra, Señor. Ser agradecidos en todo, Señor, y primeramente que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Qué mayor regocijo, Señor. Una vez más, perdónenos, Señor. Perdónenos por misericordia. Y le rogamos ahora, Padre mío, que usted nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Y le damos muchas gracias por esta su palabra y con la paciencia, Señor, que nos ha hablado en esta tarde. Muchas gracias, Señor. Le siga usted dando cada día más de su gracia al instrumento, Señor, que en esta hora ocupado, Señor. Todos se lo agradecemos y se lo pedimos, Padre mío, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Para ir terminando con nuestro servicio, mis hermanos, cantaremos un himno, entonaremos un himno, el himno 236. Solamente la primera y segunda estrofa. Amén. Sí.
Amén. Amén, mis hermanos. Le voy a rogar a mi pastor, tenga a bien continuar con el servicio y también, si puede, despedirnos con la oración. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Un aviso, hermano. Nuestro hermano Mario Rojas se encuentra hospitalizado en el Hospital San José. Está un poquito complicadito. Él tiene un diagnóstico de una neumonía. Oremos para que Dios haga misericordia. Orar por los enfermos, hermanos, por el pueblo de Dios, para que el Señor nos guarde y nos libre de lo que está aconteciendo ahora. El miércoles a las 19:30 hay reunión de hermanas Dorcas por este mismo sistema de Zoom. Todas las hermanas que puedan hacerlo van a tener una reunión de oración el próximo miércoles. Y el viernes otra vez estaremos en este formato para el estudio bíblico de la escuela dominicana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y ahora vamos a pedir al Señor la bendición. Cierren sus ojitos, inclinen su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta hora por su palabra, Señor. Y le ruego en su amante misericordia, Señor, cada uno de sus hijos pueda comprender que no hay personas más privilegiadas en el mundo que nosotros, Señor. Cualquiera sean las circunstancias que nos rodean, Señor, sean estas quizás muy agradables o muy desagradables, seguimos siendo, Señor, un pueblo privilegiado, porque usted ha hecho unas misericordias inconcebibles en favor nuestro. Por lo tanto, permita que nunca nuestros labios se abran para quejarnos, Señor, quizás para llorar y pedir misericordia, para implorar su favor, pero nunca para quejarnos, Señor, porque si pudiéramos comprender en plenitud lo que usted ha hecho con nosotros, nunca estaríamos tristes, Señor. Y es más, si en esta hora pudiéramos comprender lo que uno de estos días se ha de manifestar en favor nuestro, Señor, no podríamos contenernos de gozo, Señor. Pero vivimos en esta incertidumbre. Pero, Señor, permita que en nosotros actúe la fe y por lo tanto, en todas circunstancias, seamos un pueblo contento, como nos decía su palabra, y llenos de gratitud, Señor. Sean siempre nuestras expresiones. Cada vez que doblemos nuestra rodilla, cada vez que nos dirijamos a usted, nuestras primeras expresiones sean gracias, Señor. Aunque vayamos a pedirle algo por alguna gran necesidad, pero primeramente, Señor, nuestras expresiones sean gracias, Señor, por toda su misericordia. Le ruego ahora bendiga a usted a sus hijos, Señor, que visite sus hogares y que en sus hogares haya paz y tranquilidad. No importa lo que venga, usted está por nosotros, Señor, y su gran paciencia y su amor está de nuestro lado, Señor. Ayúdanos por misericordia. Y una vez más, que seamos un pueblo grato para agradecer siempre por todo su amor. Gracias, Señor. Bendiga a sus hijos, bendiga a los que trabajan, a todos, Señor, en nuestras actividades. Los que están cesantes también disfruten, Señor, en sus hogares. Usted está por nosotros y que podamos comprenderlo, Señor. Gracias, Señor. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.